Bienvenidos a Línea de Fuego, donde la verdad conmueve y hace impacto. Análisis, opinión, controversia. Línea de Fuego, con la conducción del licenciado Pepe Ramírez Gavilanes. La libertad es como la vida, solo la merece quien sabe conquistarla todos los días. Los aduladores son mercenarios y todos los hombres de bajo espíritu son servicios o alfombras. Bienvenidos ecuatorianos a esta nueva edición de Línea de Fuego, donde la verdad conmueve y hace impacto. Sin compromisos, sin contemplaciones y sin miedo, compatriotas. Estamos ingresando a esta permanente trinchera de combate, armados y equipados, con nuestro fusil FAL de repetición automática de origen belga, pecho y rodilla en tierra, matando canallas con el cañón del futuro. Una mañana extremadamente fría en la porteñísima y cosmopolita ciudad de Guayaquil, este 2 de septiembre, noveno mes del año 2020. Un país que sigue infinitamente convulsionado, donde un ente convertido en un antro, que en la mayoría de los casos son sujetos amorales, que significa no haber conocido y peor entendido jamás la moral. Buscan y de hecho hacen un chivo expiatorio en base a pillos que están hábilmente introducidos en los medios de comunicación de este país. Y la obsecuencia de la pauta es que contribuyen a abrir un gigante paraguas para tratar de parar una lluvia de fechorías que no data de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. El joven asambleísta Héctor Yepes, porque toda regla tiene su excepción, en medio de esa barbarie que es la Asamblea Nacional, ha manifestado categóricamente que el tal reparto de espacios, entre ellos los hospitales públicos del Ecuador, se concretó desde el 2016, cuando se armaba justamente toda la artillería de los charlatanes en base a su doble discurso, con el disfraz de la mentira, en colocar de presidente a Lenín Moreno Garcés, un hombre que probablemente tenga las mejores intenciones para contribuir con la grandeza de la patria, pero que no aparece a estas instancias sino como una genuina víctima de toda esa voragidez que representa el sistema perverso. Entonces, cuando se rifaron los 3.000 y más millones de dólares, viabilizado por un ecuatoriano en base a su posición de jefe para Latinoamérica, del Banco Mundial, que vino en socorro de un país que estaba sufriendo los estragos de la naturaleza, cual es un terremoto que por poco termina con 2 provincias costeras. Hablamos de Esmeraldas y Manabí. En ese entonces, y estos ya estaban en el baile,
y les llegó como anillo al dedo más de 3.000 millones de dólares. Ahí basaron sus componendas. Ahí estuvo ciertamente lo que hoy califican de el reparto, con gran antelación, y posiblemente Moreno ni lo entendía. Ya el gran estratega, ese que ahora nos quiere ver la cara de cojudos e inscribirse como candidato a una vicepresidencia de la nación a través de una tablet. ¿Hasta dónde ha llegado este país? Cuando él mismo dejó debidamente estipulado que, de no ser presencial las inscripciones de las candidaturas, no son procedentes, como se dice y se abunda en derecho. ¿O no aconteció así en el 2012, en el 2013, y mientras él estuvo al frente del disfraz de la mentira en base a ese doble discurso? Ahora que ese Consejo Nacional Electoral ha pasado a manos de otros dueños, igual o más perversos que él, se anda lamentando cuando tuvo la gran posibilidad de reestructurar a este país, de eliminar a esas clases de élite que frecuentemente manejan, manipulan a los presidentes, que lo llevan al cielo, como él se revolcó con todos estos que hoy están en la asamblea y que no tienen calidad moral en la mayoría de los casos de cuestionar en un momento determinado un procedimiento que estaba previamente establecido. Y me refiero a que buscan destituir a la ministra Paola Romo. Yo miro siempre los toros de lejos. Con Paolita Romo, cuando comenzó la inquietud de Correa en el 2006, cruzábamos algunos saludos y yo vi en ella una potencial dirigente con un sentido muy equilibrado, como en la mayoría de los casos lo ha demostrado ahora que está en el gobierno de la mesocracia, que no es obra de Moreno, y que millones y millones de desmemoriados y distraídos aplauden esta barbarie. Ese es el Ecuador. Pero hay que hacer una y mil veces referencia a la posición de ese joven asambleísta de centro derecha, que, como bien digo en mis análisis, hay gente en la derecha con la que uno puede incluso conversar. Uno de ellos es Héctor Yepes. Galo Lara, que acaba de inscribir su candidatura, es de centro derecha. Gente sensata, gente que piensa ciertamente en el país, no en hacer alianzas teniendo un inmenso rabo de paja. Hay uno que quiere descabezar al Consejo de Participación Ciudadana y tiene el cartelito de asambleísta y su nombre luce entre los 3 delincuentes que, con el visto bueno de Correa, se llevaron más de 3.000 millones de dólares. ¿Saben lo que es eso? 3.000 y más millones de dólares en las famosas exportaciones ficticias. Y cuando le preguntan, ¿y cómo usted ve la alianza de fulanito con sutanito? Como cabezas visibles de estos que tienen una tienda multicolor, que se adaptan a este sistema que ellos mismos lo crearon. Entonces dice, es que la alianza la hacemos porque somos buenos administradores. Claro que son buenos administradores. Cuando enviaban containers vacíos a Venezuela y el señor Correa ordenaba que el Banco Central ubique en sus cuentas cientos y miles de millones de dólares de una mercancía que nunca llegó a Venezuela y que tenía la complicidad de esos miserables que ahora están gobernando Venezuela.
porque eran cipayos del difunto Hugo Chávez Frías, quien se corrompió precisamente con esta serie de charlatanes, porque su gobierno, como reconocen los norteamericanos, fue excepcional en base al tema social, en cuanto se dio la famosa Quinta República en Venezuela. Para tocar estos casos hay que leer, para profundizarse en el tema y estar en capacidad de debatir ante estos delincuentes. ¿Qué calidad moral puede tener un sujeto cuyo nombre figura en las exportaciones ficticias a Venezuela, con una friolera de más de 3.000 millones de dólares y 2 libaneses como él más? Es que hay que descabezar al Consejo de Participación Ciudadana porque ahí hay un tipo que carece de personalidad, un sujeto de esos que también de manera arribista está en uno de los entes que está llamado a regular esta barbarie en el Ecuador, con una serie de equívocos, usando carnets indebidamente, como las mafias que introdujeron más de 6.000 vehículos de alta gama, y que el presidente Moreno ni ha pestañeado porque seguramente él no conocía, y termina patrocinando la presencia del actual vicepresidente, que es el cuarto en su mandato, que no ha dicho ni pío. ¿Quiénes son los famosos importadores de los 6.000 y más vehículos de alta gama, so pretexto de favorecer a una clase vulnerable como los discapacitados, que ya en someras investigaciones, esto entre comillas, porque siempre quedan en el vacío, son simplemente tiros al aire? ¿Ustedes creen que Moreno sabía que estaban metiendo 6.000 y más vehículos en el Ecuador sin pago de impuestos? Cuando esto en los Estados Unidos, de lo que somos una copia en muchas cosas al carbón, está constituido y considerado como el peor delito que un hombre, un ciudadano puede cometer: evadir las obligaciones ante el fisco. ¿Qué ha dicho el actual vicepresidente de la Nación? Ha entregado al país un informe convincente respecto a la aparición de más de 6.000 vehículos sin pagar impuestos en el Ecuador y de alta gama. Hablemos de 100.000, de 120.000 dólares para los tullidos, ciegos, sordos, mudos, ficticios, como ese loco Salcedo, que era un gran jefe en el área de los hospitales públicos, que no los repartió pues Paulita Romo, que fue una componenda desde cuando viajaron con nuestro dinero charteando un avión a Panamá. Y luego, ¿cuál fue el resultado de ese diálogo que forzaron al presidente Moreno? Las eléctricas, los hospitales, toda una fiesta de estos que dicen: ay, es que sabemos administrar. Claro que saben administrar. El esfuerzo, el sacrificio, el sufrimiento de los ecuatorianos, habilísimos como de las exportaciones ficticias. Esos son los de la Gran Alianza. Lo que dijo un populista que también era doble discurso: los reyes de la componenda, porque este país está plagado de falsos, como dicen en la jerga argentina, de chantas, que es sinónimo de falsedad. Ese es el discurso que nos están vendiendo. Y descartaron un discurso que es ciertamente real, con un sustento de más de 155 denuncias, donde están estos que dicen que saben administrar en el lavado de activos, en el narcotráfico. Esa es la táctica del saber administrar. No hay derecho, ecuatorianos, a quedarse callado. Y uno se indigna, se irrita, ¿no? Por mucho que quiera ver los toros de lejos. Es que Paulita Romo es la causante de toda esta barbarie. ¡Mentira!
Pregúntenle a un aliado de ustedes que se llama Héctor Yepes, que está metido, pero con otro criterio, en ese antro que han convertido al primer poder del Estado, que carece de todas las situaciones de principios elementales para garantizar, conjuntamente con el Poder Ejecutivo, una adecuada gobernabilidad. Esto a ustedes no les dicen todos los días, pues, porque tienen bien pautado con delincuentes infiltrados en los medios de comunicación, aprovechándose de que el tema del Internet en el país no está regulado. Y entonces mandan las pautas. Y entonces tenemos un alcalde en la capital de la nación que tiene que responder todos los días a las fechorías que se acunan en el hasta ayer muy ilustre municipio de Quito. Ese es el Ecuador, que no lo inventó Moreno, ni que lo inventó Paola Romo, sino que data de la tristemente célebre Revolución Ciudadana, donde todos estos que hacen la componenda se revolcaron en el cieno con Correa, lo prostituyeron al que ahora quiere inscribirse a través de una tablet. Estos perversos, estos dueños del sistema, no tienen calidad moral para decir, es que nosotros sabemos administrar. ¿Qué saben administrar? ¿Ah? Todo el saqueo, todo el hurto que a través de la historia representan ustedes de la derecha depredante. Porque si existiera en una proporción adecuada la derecha moderada, estaríamos hablando simplemente de otra cosa, de otro país, porque la derecha moderada no escamotea, no se tira lances, como por ejemplo, no decir nada que se introdujeron 6,000 y más vehículos de alta gama, porque sus mafias fueron probablemente las que usaron los carnets de los discapacitados, pues. Todo esto a espaldas del presidente, que es producto justamente de esta barbarie que se denomina la tristemente célebre Revolución Ciudadana. Me voy a inscribir agarrado una tablet, un celular. ¿Y qué es esto? Eso es una ridiculez. Eso es un irrespeto a lo que él mismo dejó escrito. Por eso, cuando hacemos este tipo de análisis llenos de indignación, no podemos llegar a otra conclusión, que este país está hecho una mierda. Y no es que Paola Romo haya fabricado el sistema perverso. Por ello es interesante escuchar la versión de Paola Romo. Adelante con el video. Como funcionaria estoy sujeta a críticas. Así es la democracia. Recibo esas críticas con tolerancia. Incluso ante los ataques más viles, he tenido siempre la prudencia necesaria para responder en unos casos y para guardar silencio en otros y no afectar las investigaciones, para ser responsable. Pero acusar falsamente no es una crítica, es un delito. Y en medio de este delito disfrazado de información, las preguntas que surgen son: ¿por qué? ¿Para qué? ¿A quién benefician? ¿Qué intereses defienden? Así que lo primero que haré es explicar cómo funciona el Ministerio de Gobierno, porque está claro que más de uno no lo entiende. Por un lado, el Ministerio se encarga de la seguridad y el orden público, al mando de la Policía Nacional, las intendencias y las comisarías. Por otro lado, el Ministerio se encarga de la política. Un ministro de Gobierno dialoga, habla, se comunica, busca acuerdos, consensos con todas las fuerzas políticas, con las autoridades de elección popular, con las instituciones. Soy la segunda mujer en el cargo en 200 años y eso tal vez a algunos hombres que añoran el viejo país no les parece adecuado. Por mi cargo se entiende que haya hablado no solo con el asambleísta Mendoza, sino con muchos otros asambleístas, yo diría que casi con todos. Además, él era presidente de una de las comisiones de la Asamblea Nacional. En ninguno de esos diálogos se habla de repartir nada, ni hospitales, ni nada, ni con él, ni con nadie.
Recordemos por qué está preso Daniel Mendoza. Él está preso por la construcción del hospital de Pedernales. Esa investigación empezó porque a mí me llegó la noticia de un delito. Una persona me comentó haber escuchado una conversación, según la cual tenían que sacar dinero en efectivo del adelanto de la obra para con ese dinero asegurar mi destitución en un supuesto juicio político. Le di esa información a la Policía Nacional. Esos mensajes existen y han sido notarizados. Es una investigación de la que estamos orgullosos. Llevamos varios meses en eso. Está vinculada a la construcción de obra pública, que es una de las formas como le han robado al pueblo y a la provincia de Manabí. El caso empezó entonces con el nombre de Fortuner, porque era el vehículo en el que se movilizaban los sujetos de la conversación. Esta investigación dio sus primeros frutos 4 meses después, porque además en el intermedio llegó la pandemia. El 14 de mayo fueron detenidas 9 personas en Manabí, entre ellas el asesor y supuestamente mejor amigo del asambleísta Mendoza, Giancarlos Benavides. A ellos se les encontraron casi $600,000 en efectivo y cheques. La mayor cantidad de dinero se encontraba en poder del asesor del asambleísta Mendoza. El 5 de junio del 2020 fueron detenidos Mendoza y otros 6 acusados por la Fiscalía. Ellos están siendo procesados como parte de una trama de corrupción. Desde ese momento, Mendoza ha pretendido meter en su fango a varias personas y defenderse a través del escándalo. El escándalo en las redes sociales, como ocurrió este miércoles, con una supuesta entrega especial, en donde la gran revelación es que Mendoza solo se comunicaba conmigo. Un portal accede al celular de Mendoza, entregado por su padre 3 meses después de que está preso, y la novedad es que soy el único contacto con el que chateaba. ¿Por qué no hay conversaciones con los contratistas detenidos? Con su asesor al que se le encontró el dinero en efectivo, con ningún otro político, con ningún miembro del gobierno, con ningún alcalde. Nada más hay conversaciones conmigo y están bien seleccionadas. No soy amiga de Mendoza. Le respondí a sus mensajes, sí, como respondo todos los mensajes, con respeto, con amabilidad también. Que le contestaba con emojis, sí, lo hago a menudo. Como también lo han hecho conmigo Anderson Boscán y Luis Eduardo Vivanco. Miren estas capturas de pantalla. Aquí Boscán me envía un corazón roto cuando me pedía una entrevista. Y en esta otra pueden ver cuando Luis Eduardo Vivanco me envió un mensaje por la muerte de mi abuela en abril de este año. ¿Eso qué prueba? Que trabajo con ellos, que acordamos los temas, que somos amigos. Por favor, hilar tan fino es un insulto a una ciudadanía crítica e informada. Desdibujar un chat es mentir. Escoger solo las capturas de pantalla que convienen para una historia es una vileza y acusar falsamente es un delito. Es como decir que Boscán es parte de la red de corrupción de hospitales porque su tía es la abogada de Salcedo. No sería justo, claro que no. O inferir que porque Telconet pagó una pauta a los periodistas Boscán y Vivanco, entonces ellos estarían vinculados con las investigaciones que se hacen a su gerente o que ello determina si lo entrevistan o no y en qué tono. También sería una distorsión decir que porque Emiliano Donoso ha pagado una pauta con el programa de los señores Boscán y Vivanco y él aparece en chats con Pamela Martínez, entonces eso los vincularía a ellos de alguna forma con la trama de corrupción del caso Sobornos. O decir, por ejemplo, que porque son buenos amigos de Santiago Cuesta, se reúnen con él, se encuentran con él, estarían interpretando este caso desde sus ojos, perdiendo objetividad y preguntándoles a las personas equivocadas. Volvamos ahora al caso del Hospital de Pedernales. Fui yo la que lo denunció. Soy yo la que siempre da la cara, la que no se esconde, la que no evita los problemas, la que alertó porque no es posible que le roben más a la provincia de Manabí. La Asamblea me ha enviado un mensaje claro el día de ayer. No me perdona que haya investigado, denunciado y detenido a uno de los suyos. Lo volvería a hacer y lo voy a seguir haciendo. Después de llevarse 3.500 millones de la reconstrucción, querían robarle otra vez el hospital a Pedernales. Entre sus conjeturas también se refieren a la nominación del gobernador de Manabí, Tito Nilton Mendoza. Él fue designado luego de un largo proceso. Se reunió con el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner y luego con el presidente de la República. Mendoza no fue el único que lo recomendó. Mucha gente en la provincia lo hizo. ¿Existen otros chats? Seguro que sí, pero a la posta solo le interesaron aquellos en los que Mendoza habla conmigo. Y no todos, obviamente.
solo los que les sirven para armar convenientemente esta historia. Eso sí es sospechoso. Caer en la trampa de la desinformación, del falso periodismo disfrazado de propaganda, como en las peores épocas del correísmo. Yo denuncié este caso. Las investigaciones empezaron por la información entregada por mí. Como lo he dicho otras veces, no se confundan. Yo no soy la investigada, yo soy la denunciante. No hay una sola conversación que se refiera a nombrar al director de un hospital, a un contrato, a un funcionario de salud. No hay una sola conversación que se refiera a una obra pública, ni en ese celular ni en ningún otro, porque nunca mis conversaciones políticas se han referido a negocios o negociados o a ilegalidades. Soy una piedra en el zapato de muchos, porque mi actuación afecta intereses políticos y en algunos casos también negociados. Tiempo al tiempo, y que la justicia continúe con su trabajo. Soy una mujer ecuatoriana y una funcionaria pública comprometida. Dejen de mentir. ¿A quién protegen? ¿O por qué tratan de distraer la atención conmigo? Tengo 20 años de hacer política honesta. Pueden o no coincidir con mis ideas. No jueguen con mi nombre, señores. No es justo, no es correcto. En realidad no deberían jugar con el nombre de nadie. Que la justicia haga su trabajo, que los culpables paguen las consecuencias de sus actos y que los inocentes no sean embarrados como estrategia de distracción de nadie. Muy categórica en su exposición la actual ministro de Gobierno, la abogada Paola Romo. Como conclusión, ¿ustedes creen que la Asamblea Nacional, en ese colectivo donde en la mayoría de los casos los sujetos arrastran un inmenso rabo de paja, tiene calidad moral para pedir su destitución cuando el principal delincuente emana justamente de su nido? Y por otro lado, dos rocolas permanentemente que transitan en el Ecuador, usufructuando una profesión noble como es la de periodista. Son tan descarados que sus programas, disque programas, facturan permanentemente a los grandes administradores, que son ellos los que están detrás de esta situación, para lanzar como una cortina de humo a esa lluvia de fechorías en contubernio con la tristemente célebre revolución ciudadana. No hay derecho, compatriotas, como bien dice la ministra, a quedarse callado. Cuando ella es la que denuncia estas fechorías, la quieren aparecer como la beneficiaria de esta barbaridad que incuestionablemente está viviendo el Ecuador. Es simplemente una situación indignante, hedionda, con una verborrea de esos que están frecuentemente revolcándose en el cieno, que decía Montalvo, cieno putrefacto, refiriéndose al lodo de la indignidad, porque este país es preso de un sistema perverso. No hay otra explicación. Esos son los grandes administradores, los que administran a los sicarios, que como bien dice la ministra, disfrazados de periodistas, están tratando de hacer de ella un chivo expiatorio. Pero Romo tiene cultura, tiene bases para debates. Y por ello es que con esta aclaración les está diciendo claramente, quienes tienen rabo de paja no pueden simplemente acercarse a la candela. Infortunadamente en este país del desorden,
las entidades clasistas están bien, gracias. Los colegios de periodistas, los núcleos sociales de periodistas, la Federación de Periodistas. Ya debió convocar a un debate a estos sujetos para saber de dónde proceden. Uno de ellos ligado íntimamente con quien defiende a un avesado delincuente. Y de paso, me noticiaron que no es ecuatoriano, que es uno de esos gusanos de Venezuela. Si él tiene dignidad, ¿por qué no va a Venezuela? Y le hace un seguimiento especial a su presidente Maduro. ¿Qué mierda haces acá? Qué sinvergüencería, ¿no? Está bien anoticiado, pues entre comillas. ¿No ven que un miembro familiar está ligado íntimamente al más grande delincuente de los que ha saqueado los hospitales públicos? Urgencia del caso, templarlos en las plazas públicas, que no contempla la ley. Pero cuando el pueblo se levanta, no está respetando ninguna ley, porque ya desborda toda situación de esta naturaleza. Por eso decía en programas anteriores, ustedes recordarán, el presidente Moreno debe armarse de determinación y simplemente disolver esa asamblea, donde en su gran mayoría son auténticos ladrones, que todos, incluso algunos desde la clandestinidad, es que esa voz no es mía, es que yo nunca me he referido. ¿Y cómo explicas los cientos, los miles, los millones de dólares que tienes acumulado? La serie de testaferros que depara esta presencia asquerosa de la Asamblea Nacional, ayer Congreso de la República, una cloaca igual o peor que aquel Congreso que el pueblo lo destruyó, cuando se creía que el gobierno que estuvo al frente de esa destrucción tenía la mejor intención, tomando el estandarte de la izquierda reivindicativa, terminó destruyendo la ideología de izquierda para ahora hacer todo una mierda el Ecuador, sin ideología política, donde solo los que saben disque administrar quieren ser los que aspiren a la reconversión de un país que está cercenado y un país devastado precisamente por ellos, ecuatorianos. No es otra cosa que una verborrea hedionda que se aprecia a kilómetros y que debería ser castigado. Si es que este pueblo ciertamente se concientiza, si es que este pueblo se interesa en la nación para enterrar a todos esos cachiporreros con un torrente de votos, aun cuando el Consejo Nacional Electoral sea de su propiedad. Pero cuando haya un pronunciamiento de 100-1, por ejemplo, no habrá ningún delincuente que trate de hacer fraude, porque el pueblo se encargaría de templarlos inmediatamente en las plazas públicas, como a esos que forman parte de un ejército de maleantes, delincuentes con investidura de jueces y fiscales, que el pueblo ecuatoriano esté esperando que no se tiren el lance en la famosa o recurso de casación,
donde ha sido plenamente evidenciado el saqueo de maleantes que se paseaban entre Quito y Guayaquil con mochilas repletas con cientos y miles, millones de dólares. Ya están sus nombres integrando la papeleta electoral a la que hay que depurarla. Decir otra cosa, ¿no? De estos mercaderes, de estos delincuentes que han hecho de la política un vicio y que no hay política ciertamente en este país, sino una vulgar politiquería con escasísimas excepciones en el tema de sus actores. Esta mañana he dado dos nombres. Héctor Yepes, un joven, al que no le pueden meter el dedo porque les va a triturar. Estos maleantes que dicen ser los mejores administradores en el Ecuador, administradores de los robos, del atraco, del saqueo frecuente, los que habitaban en los edificios compartiendo con los delincuentes, que en el gran negocio de la venta de fármacos mataron a cientos y miles de ecuatorianos. Esos son los administradores del Ecuador, los que dicen que tienen un plan de una nueva política, con el tráfico permanente de influencias, colocando intendentes, gobernadores. Esos son los que se fusionan, como dijo Omar. Los oligarcas, cuando quieren algo, se unen. Aunque mañana, después del éxito, en el reparto del pastel, es decir, ya en el poder, se destruyan a sí mismos. ¿Qué hacen los millones de distraídos con todo este circo? Cuando viene un sujeto, ni viene, envía. Aparte de esta aberración que él mismo criticaba, la familia en la política, y resulta que la hermana va con una tablet a decir: aquí quiero que inscriban a mi hermano. ¿Y por qué no viene en persona, pues? Si es tan valiente, si tuvo tanto valor para traicionar al pueblo del Ecuador, a quienes realmente creíamos en un buen proyecto, ¿por qué no vienes? Espera simplemente un lance de esos jueces con investidura, esos delincuentes con investidura de jueces, que quieren hacer un carnaval posiblemente en un tiempo que ya esté establecido, para que vayan a la cárcel los auténticos y genuinos ladrones. Vamos a continuar la secuencia de nuestros programas. Por ahora nos vamos a despedir. Tenemos otro tema extraordinario para el próximo programa. Pero insisto, ecuatorianos, no hay derecho a quedarnos callados. Nos están viendo la cara de cojudos, de pendejos, como dijo Lenín Moreno. Tenemos que levantar la voz, no mantenernos de rodillas, ponernos de pie y obligar a los entes de control. Hablemos de Fiscalía del Estado, Corte Nacional de Justicia, Corte Constitucional, que aparezcan ciertamente a salvaguardar los intereses de la nación y no sean parte del circo. Es que nos fusionamos porque somos los mejores administradores, cuyos nombres están en uno de los más grandes saqueos de la tristemente célebre Revolución Ciudadana con el invento del sucre virtual. Se enriquecieron brutalmente 3 libaneses a 1.000 per cápita, 3.000 millones de dólares, a 1.000 para cada uno de miles de millones de dólares. A esos hay que arrastrarlos, sin contemplaciones, y con esa verborrea hedionda desde el primer poder del Estado. Es ciertamente irritante. Y al despedirnos, les dejamos en línea de fuego, por Twitter, Facebook y YouTube, nuestro clásico grito de combate, sin ningún temor. Aquí no conocemos el miedo en la proporción
que ellos tratan de imponer en este país. Todo ser humano siente miedo, pero es un miedo natural, al miedo ficticio que estos miserables delincuentes fabrican, como acontece con el famoso coronavirus, que en el próximo programa les vamos a dar a conocer con detalles, donde un ciudadano de origen japonés como Robert Kiyosaki dice que él está fuera del sistema de los famosos acumuladores de tesoros y de riquezas, como Bill Gates, que lo llamó a decir que por favor se mantenga al margen, porque este ciudadano de origen asiático tiene toneladas de oro, de plata y sobre todo de armas. Entonces, para evitarse un conflicto y para que no se les malogre el gran negocio de las farmacéuticas, le dijeron que se mantenga al margen, porque saben por dónde viene el famoso coronavirus, con la complicidad en la mayoría de los casos de los gobernantes en el planeta Tierra. Por eso, compatriotas, despierten, no se mantengan de rodillas, no crean que son gigantes esos maleantes. Claro que aparecen como gigantes e invencibles, pero porque nosotros, la mayoría de los casos, estamos de pie. Levántate, ecuatoriano. Y esos gigantes constatarás que son incipientes enanos, que como las cucarachas cuando es la luz en un cuarto que carece de claridad, ¿qué crees que hacen? Corren desesperadas a meterse, a esconderse en el primer hueco. Ya ha quedado plenamente evidenciado. Con una tablet, a ver, aquí estoy para la inscripción de mi candidatura. Eso es un irrespeto. Eso es ciertamente un acto repudiable, que es lo que tiene que soportar a diario, producto de ese perverso sistema del que ese es cómplice por haberlo perfeccionado y haber sometido justamente a que estemos a los pies de los famosos buenos administradores de todo lo que nos roban todos los días en el Ecuador. Nos vamos desde línea de fuego, armados y equipados, con nuestro fusil FAL de repetición automática de origen belga, pecho y rodilla en tierra, matando canallas con el cañón del futuro. Hasta el próximo programa, amigos. Que disfruten del resto de este día, 2 de septiembre del 2020. Chao. Este fue su programa, Línea de Fuego, donde la verdad conmueve y hace impacto. Análisis, opinión, controversia. Línea de Fuego, con la conducción del licenciado Pepe Ramírez Gavilanes. Línea de Fuego.